Bienvenidos a Vida en Armonía. En este podcast podrás reconectar contigo y transformar la forma en la que vives y trabajas. Soy Leire Saldívar. Comenzamos. Trabajamos todos los días para construir una vida y poder pagar todas las cosas que tenemos que pagar. Pero ¿alguna vez te has preguntado si el trabajo en el que estás te está aportando a tu salud o más bien le está afectando? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Bienvenidos al capítulo número 2 de Vida en Armonía. Mi nombre es Leire Saldívar y es un gusto estar el día de hoy con ustedes. El día de hoy les tengo un invitado súper especial que nos va a venir a hablar de todos estos temas. Él es especialista en seguros médicos, apoya a sus pacientes de maneras muy diferentes a lo que normalmente vemos, ayudándoles a tener una experiencia de salud agradable, algo que muchas veces no ocurre. Aquí está con nosotros Chris Hidalgo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Agradezco este recibimiento alegre y muchas felicidades por este nuevo proyecto. Me encanta mucho porque va relacionado con el tema del que yo hablo, de cómo poder ayudar a las personas en temas de salud para hacer una experiencia de salud agradable, lo cual nunca sucede. No pasa, ¿verdad? Es como poco común. Sí. Platícanos un poquito más de qué es esto de salud agradable y cómo comenzaste en este camino. Claro, la experiencia de salud agradable, así lo diseñé, es acompañar a los pacientes desde una consulta médica, pasar a través de estudios de valoración y si en algún momento llegan al hospital, acompañarlos en todo su proceso desde que entran hasta que salen. Y la cereza en el pastel es que el día que se van de alta, yo les llevo un regalo. Ah, qué lindo. Sí, eso lo valoran y lo aprecian mucho los Sí, pacientes, el que estés con ellos, el que seas importante para ellos, ¿no? Y pues es algo de lo que me gusta hacer, apoyar y servir a las personas. Y algo de lo que me preguntan muy seguido es cómo llegué a este lugar, ¿no? claro. Estudié ingeniería civil, me apasionaba ayudar y servir a la población en cuestiones de obras públicas, en cuestión de construcción y de servicios. Pero después de 8 años de trabajar en distintas áreas de construcción, distintos empleos, distintas organizaciones, me tocó la mala suerte de tener un tema de salud importante. Fui a hacerme estudios y cuando fui al doctor a preguntarle que me los interpretara, pues me dijo tal cual: "¿Quieres morirte? Sigue en el empleo que estás. Wow. ¿Quieres vivir? Cámbiate de empleo". Y llega un punto en el que no te das cuenta que estudiaste una carrera durante varios años, llevas varios años trabajando, y entonces, ¿ahora qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer? Podrías hacer diferente? Claro, y más en todos estos temas de construcción, ¿no? Porque justamente creo que es una industria que está muy acostumbrada a darlo todo, a pasar por encima de su salud, ¿no? Todos estos trabajadores que se ponen todos estos costales enormes en la espalda y Ujú, que realmente cuando ves las guías de salud dices, no, es que deberían de cargar máximo, creo que son como 15 kilos, una cosa así, ujú. y ellos traen ahí 3 4 costales, o sea, es una industria que está muy acostumbrada a que la salud quede hasta el final de lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, y en temas de construcción, lo que siempre se comenta es, la obra no se puede parar, la Claro. obra se tiene que Ujú. terminar. Día, noche, fines de semana, días festivos, la obra nunca puede parar. Pero para tener ese resultado debes de tener jornadas más largas y por ende tener 2 o 3 turnos, lo cual nunca sucede. Sí, claro. La misma persona trabaja más de 8 horas, hace horas extras, trabaja fines de semana, entonces, lo menos que pienses en su salud. Claro. Y es muy interesante, ¿no? Porque tú te sales de ahí por un tema de salud, por priorizar tu salud y terminas apoyando a la salud de las personas. Entonces, creo que es como muy congruente, definitivamente. ¿Cómo llegaste a ese punto tan particular que está muy alejado de la construcción? Fue un camino difícil, el renunciar a algo de lo que me apasionaba. A mí me apasionaba mucho mi trabajo, el ayudar a las personas, el ayudar a proyectos, el dar resultados, a mis compañeros, a mis jefes. Eso es algo de lo que siempre me gustó. Aunque dejas a un lado familia, días festivos, reuniones Sí. familiares, amigos, pareja, por cumplir tu sueño, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando ese sueño pone en riesgo tu salud? Literal.
Y esa creo que es la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede cuando la carrera y eso que nos prometieron que era el éxito, ya se está poniendo en medio de tu salud y tú? Y es muy fuerte porque, bueno, creo que platicamos ahorita de la industria de la construcción, que es donde tú estabas, pero es bien común. O sea, mi papá Ujú, trabajó en restaurantes toda su vida y un restaurante funciona igual, o sea, no puedes ujú, parar la cocina, ¿verdad? No vas a ujú, poder detener tu operación si de repente no llegaron tus compañeros meseros, pues ni modo, con uno ujú. solo, atiendes todo un restaurante, aunque sea una locura. Y creo que hay muchas industrias, incluso corporativos, donde yo lo veo que digo: "Bueno, yo no estoy salvando vidas", ¿no? O sea, Ujú, lo que estoy haciendo es una ujú, presentación, no se va a morir nadie ujú, si paramos la presentación o le damos más días, ujú, pero creo que la mentalidad mucho del trabajo es precisamente esa, ¿no? Él tiene que salir perfecto y no se puede detener, sea el espacio que sea, ¿no? Sí, tienes mucha razón, y la mayoría de pacientes que llegan al hospital por temas de salud, llámese una apendicitis, llámese cuestiones gástricas, fracturas también llegan, todos llegan del mundo corporativo, la mayoría de pacientes. ¿Por qué? Porque priorizan su trabajo por salir adelante, por sacar adelante también a su familia, por crecer, por cumplir sus sueños, por comprar una casa, viajes o un auto, ¿no? O la educación de sus niños pequeños, ¿no? Claro, ujú. Y la verdad es que, pues, es muy complejo, ¿no? Cuando ellos me cuentan: "Oye, es que, pues, trabajo tantas horas", digo: "Yo te entiendo porque también estuve ahí", ¿no? Y de pronto es acompañarlos para generarles una experiencia diferente, que se olviden un momento de lo que está pasando, de lo que están viviendo y que se prioricen, que vean que su salud es importante. Claro, y en este tema creo que es bien importante como decir, bueno, no solo es como tu experiencia o la experiencia de mi papá, ¿no? Sino realmente esto es un tema, que afecta a todo mundo, ¿no? En México, en Latinoamérica, ¿cómo afecta el trabajo en nuestra salud, no? Y aquí teníamos unas estadísticas de el 30% más de probabilidad que te dé un derrame cerebral Ujú, o un evento cardíaco por exceso de trabajo y por ujú, estrés en el trabajo, y cosas así que donde vemos que no nada más es el caso de Chris o de mi papá o lo que sea, sino realmente es un tema global que afecta la salud de las personas y que afecta la calidad de vida, la esperanza de vida y un montón de cosas más, ¿no? Esta parte, ¿tú cómo la ves? O sea, ¿crees que varias de las enfermedades que llegan a consulta y que tú acompañas vienen del trabajo? Normalmente sí, normalmente no, ¿cómo lo dirías? sí, la mayoría de casos se pueden prevenir, pero desafortunadamente las personas se enfocan mucho en su trabajo, en de debo salir adelante, debo hacer la presentación, debo entregar un resultado, debo comprarme otra casa, ¿no? Quiero cambiar mi auto, ¿no? Y dejan a un lado su salud. Y normalmente las personas van al doctor hasta que se sienten mal. Sí, ujú. No se hacen estudios frecuentemente, tienen una mala alimentación, no beben agua, no hacen ejercicio. Entonces, cuando ya se hacen estudios y llegan al doctor, pues tienen temas de presión alta, de triglicéridos, de diabetes en alguno de los casos, ¿no? Y pues bueno, eso puede repercutir en cuestiones del corazón y cerebrovasculares. Sí, y creo que también no tenemos como la cultura de los checkups, ¿no? De cada 6 meses, un año estar revisando nuestra salud. La mayoría de colaboradores no se realiza estudios a manera de prevención, se los realiza hasta que les pasa un evento. Llegan a urgencias o se sienten ya muy mal y van al doctor. Pero en ocasiones piensan que el doctor es mago y que por los simples síntomas que tienen, pues el doctor va a saber qué es lo que realmente tienen o cuál es el diagnóstico que les sucede, pero necesitan estudios, mínimo una biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, que son de los 3 estudios más básicos para saber qué es lo que tienes y que el doctor te pueda dar un diagnóstico a seguir y que sea solamente con tratamiento y que no sea con una cirugía. Idealmente, en un mundo ideal, Ujú, ¿cada cuánto nos tendríamos que estar haciendo un check-up, aunque sea básico? ujú. Por lo menos
una vez al año. Okey. Eso es lo ideal. Ujú. Sí, muy pocas personas, yo creo que yo creo que están en ese punto, pero bueno, justo como dices, ¿no? Yo creo que cuando ya sale alguna condición de salud o eso, es cuando ya llegamos a hacernos este tipo de estudios como preventivos, ¿no? A mí no fue hasta que ya fui al endocrino por hipotiroidismo que ya me están mandando estudios cada 6 meses, pero antes de eso, pues no, ni uno que es así muy que se cuida y que la yoga y que no sé qué, ni por eso estamos tan acostumbrados a este tipo de estudios, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, de lo que comentas y compartes, eso ya es un poco más específico, ¿no? Ujú. Ese tipo de diagnósticos no lo identificas con los 3 básicos, ¿no? Claro. Eso ya tiene que ser más especializado y tienes que ir con el doctor especialista en la materia. Sí, y ya tienen ahí su en los laboratorios su paquetito del check-up para la tiroides, ¿no? Que ya te Ajá. incluye un montón de cosas. Pero bueno, creo que creo que el tema es eso, ¿no? Cómo podemos pasarnos a un punto más proactivo, donde entonces estemos previniendo estas condiciones de salud, lejos de, esperarnos al último momento donde tengamos que entrar a urgencias, ¿no? Pero bueno, como dices, pues es complicado. Creo que el tema que hablábamos un poco antes del episodio de la mentalidad, ¿no? De cómo en realidad el problema es que creemos que el trabajo es lo más importante y que tenemos que completar el trabajo antes de tomarme el tiempo para irme a hacer un check-up o invertir tiempo en mi salud como el ejercicio y lo demás. Y yo creo que seguramente tú lo has visto mucho con tus clientes, ¿no? No sé si tengas como algunos ejemplos que quieras compartirnos donde te das cuenta de este tipo de Uf. ideas. Y, eh, tocas un punto demasiado importante porque justo todo pasa por la mentalidad de pensar, tengo este empleo, me gusta, no me gusta, encuentro algo, busco algo, de pronto es, sigo aquí, ya no me hace feliz, lo cambio, ¿qué sucede, no? Tengo un ejemplo que me gusta mucho compartirlo con las personas, con los pacientes, porque es el caso de una chica, 29 años, trabajaba en el tema bancario y llegó al hospital de urgencias por un dolor en el pecho. Pensó que probablemente era un preinfarto y mientras le estuvieran haciendo estudios, estuvo algunos días en el hospital. Uno de estos días yo llego a visitarla para ver cómo estaba, cómo seguía su recuperación, pues ver que todo estuviera bien. Llego y estaba trabajando, ¿no? Estaba con su computadora trabajando en el hospital en la cama Claro, y todavía no sabíamos si tenía un infarto o no, o qué era lo que pasaba, si tuvo consecuencias o qué fue lo que sucedía, ¿no? Y yo le pregunté: "Oye, ¿te sientes bien?". Pues no. Le digo: "¿Y entonces por qué estás trabajando?". Pues es que mi jefa me está exigiendo que es fin de mes y que tengo que entregar mis resultados. Y en ese momento, ¿qué le dices? Si tú ya viviste una situación similar de salud por el trabajo, ¿cómo lo cambias? Me hubiera gustado y encantado decirle en ese momento, pues renuncia, ¿no? claro, Pero no sabes la vida de esa persona, ¿no? totalmente. Entonces, lo que hice fue acompañarla, que se sintiera bien, escucharla, platicar con ella y hacerle, pues, una experiencia de salud agradable. Claro, que es hasta ahí donde podemos a veces intervenir, ¿no? Porque la verdad es que en estos temas de mentalidad, y yo que lo veo mucho en las sesiones de coaching y eso, la realidad es que, pues, no podemos hacer nada si la otra persona no está dispuesta a cambiar y a ver la vida de una manera distinta, ¿no? A veces lo que nos toca simplemente es acompañar el proceso de las demás personas. Y qué fuerte esto que mencionas, ¿no? O sea, en el hospital y con la computadora, por Dios. Sí, suena de pronto, pues, a mí no me pasaría, pero ahorita recuerdo otra paciente, en otro caso, que ella estaba en el sistema bancario también, Ujú, y ella estaba en el tema trabajando con extranjeros, ¿no? Entonces, ella trabajaba de madrugada y dormía en el día, ¿no? Le pasó un caso muy similar, problemas en el pecho, llega a urgencias, voy a visitarla al otro día y estaba dormida. Y platiqué con su esposo, oye, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Pensé que estaba ella despierta. No, lo que pasa es que
se quedó toda la noche trabajando. Guau. Y dije: "¿Cómo? O sea, en el hospital y trabajando, ¿por qué?". Y me compartió que ella no le quiso decir a sus jefes ni a sus compañeros que estaba en el hospital, y ella siguió trabajando y sin que ellos se dieran cuenta, porque, pues, ella tiene 26 años, va empezando, dice: "Quiero ganarme un lugar, quiero seguir eh, ocupando posiciones, quiero escalar dentro de la empresa". Pero, ¿en qué momento es la línea muy delgada en el aspecto de sí me pongo la camiseta y en qué momento priorizo mi salud, ¿no? Porque en algún momento a mí pasó que me puse tanto la camiseta y el día de mañana la empresa dijo: "Ya no hay proyecto, muchas gracias, pero te tenemos que despedir". Eso es algo muy común. Pero muchas empresas y muchos líderes no priorizan a los colaboradores, sino que priorizan sus resultados y todo eso, porque, pues, al final, son la es lo que les piden los inversionistas, es lo que les piden los directivos. Entonces, pues, justamente es eso, ¿no? ¿Quién te va a poner de prioridad y quién va a poner de prioridad tu salud si no eres tú? Sí, desafortunadamente en el mundo laboral, en el mundo corporativo, pasa mucho eso, ¿no? Los líderes estudian para dar mejores resultados, ¿no? Pero no estudian para mejorar las condiciones hacia sus colaboradores, cómo relacionarse de mejor forma, cómo hacerlos sentir bien, ¿no? Entonces, de pronto también esto es muy complejo. Entonces, si ya las personas y los colaboradores me empiezan a pedir más temas de cuidado de salud y de cuidado de salud mental y todo lo demás, es más fácil que se dé a si simplemente todos aceptamos la realidad como se supone que siempre ha sido, ¿no? Que tengo que esforzarme y morirme en la raya. Y y en esta parte creo que vamos a empezar a ver un cambio en todo el liderazgo, pero, pues, va a ser algo que todavía va a tomar tiempo, porque hoy en día todavía, y más en México y Latinoamérica, con esta Ujú, cultura del ujú. sacrificio, lo que más vemos son este tipo de casos, ¿no? De personas trabajando en el hospital, que se me hace una locura pensarlo, ¿no? Sí, la verdad es que vivirlo y presenciarlo, acompañar a los pacientes es algo, a mí me agrada mucho, hacerlos sentir bien y que las cosas podrían ser diferentes. También les cuento la experiencia, les cuento casos de otros pacientes y siempre buscan una mejoría, ¿no? Pero algo de lo que comentas importante también es las nuevas generaciones ya no quieren tantas jornadas laborales tan largas, ya no lo Sí. quieren. Ellos quieren jornadas laborales más corta o inclusive home office, ¿no? O, por ejemplo, que si yo salgo de trabajar a las 6, por favor, 6:1 ya no me busques, lo dejamos para mañana. Eso es algo de lo que quieren. O fines de semana, ¿no? Sábado y domingo, yo quiero estar haciendo mis cosas, ¿no? Salir a correr, compartir con mi familia, disfrutar con mi pareja. Quieren hacer otro tipo de cosas. Y la vieja escuela es mucho de, no, pues hasta que termine, ¿no? Hasta la madrugada, Hasta que quede hasta perfecto. que quede perfecto, ¿no? Fines de semana también trabajo. Jefe, si lo necesita, estoy aquí al pendiente, ¿no? Porque eso fue lo que vivieron nuestros padres, ¿no? A trabajar más. Si trabajabas más, ganabas más. Eso era el pensamiento de antes, y ahora ya no lo es. Y es que todas estas generaciones, en realidad, las personas más jóvenes, pues, ya no están dispuestas a aceptar todo esto, como dices, y creo que es bueno, porque es lo que va a hacer que los líderes empiecen a cambiar, por necesidad, la forma en la que están acostumbrados a hacer las cosas y a manejar las cosas del día del trabajo, ¿no? Porque creo que ya empezamos también a ver muchos temas ya diferentes también con esta generación. Uno de los datos que revisaba que me impactaron mucho es que ya el 40% de la generación Z viven constantemente con ansiedad y con estrés, niveles de estrés muy altos. Comparaban este nivel de estrés Ujú. con niveles de gente de posguerra, imagínense, de gente que había vivido los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente es por el trabajo este estrés, obviamente, sino también son muchas condiciones como el el tema
del dinero, que ya no alcanza igual que como lo hacía antes y muchas otras cosas, pero al final estamos hablando de niveles de estrés ya muy fuertes, no solo para la generación Z, los millennials también andan más o menos Ujú. por los mismos números, pero creo que es muy importante que cuidemos también esa parte, ¿no? Que aunque digamos, aún salga a mis horas, si el nivel de estrés que tengo es muy alto, eso también tiene un impacto en nuestra salud, ¿no? Claro, el estrés es el precursor de la mayoría de enfermedades, por ejemplo, sistema digestivo, ¿no? em, Colitis, gastritis, que en algunos casos, y recuerdo mucho a un paciente que tenía temas, dolores estomacales, ¿no? Decía, pero es que me siento estresado y es que vivo siempre así, y de pronto le empezó a llegar un dolor más fuerte y llegó a urgencias, ¿no? Y tuvo apendicitis, pero en ocasiones las personas normalizan sus enfermedades, normalizan sus malestares y lo pueden confundir con algo más delicado y si no llegan de pronto a urgencias pueden perder la vida, ¿no? Por ejemplo, en caso de mujeres, también recuerdo el caso de una paciente que tuvo, por mucho estrés que tenía en el trabajo, una descompensación hormonal, cambios en su periodo y creía que estaba embarazada, ¿no? Entonces, de pronto fue al gineco y, pues, no, se descartó eso, le hizo los estudios, se descartó el embarazo, pero sí le dijo que tenía mucho estrés. Le mandó tratamiento, le mandó medicamento y después de unas semanas, pues ya se reguló y se compensa todo eso, ¿no? Entonces, este tipo de estrés te conlleva a otro temas. Y qué importante, ¿no? Porque como dices, si vivo ansiosa, si vivo con el estómago revuelto todo el tiempo y con todas estas cuestiones de estómago por el estrés y la ansiedad, como dices, se nos puede confundir con algo mucho más grave si ya estamos acostumbrados a todo el tiempo vivir con esa malestar y qué fuerte y qué feo, ¿no? Mi papá, cuando se empezó a enfermar, Ujú, que antes de fallecer, lo único que tenía de síntoma era un dolor de espalda, okey. nada más. Y entonces, pues, él trabajaba en restaurante, entonces él agarró y dijo: "Pues, yo trabajo en Ujú, restaurante, pues, es normal que me duela la espalda", ¿no? ujú. En lugar de irse a revisar. Cuando ya estuvimos en el hospital y ya después de conocer muchas cosas, pues, justamente los dolores de espalda los clasifican como una superurgencia cuando llegan urgencias porque puede implicar mucho tema de órganos internos, ¿no? Pero estás tan acostumbrado a normalizar Ujú. el dolor, el sufrimiento y el sacrificio, que ya ni siquiera te preguntas si esto puede ser algo más o no. Sí, claro, en esa parte confundimos muchas veces los síntomas y lo normalizamos. En su momento también yo lo hice y eso fue una de las razones por las que llegué a hacerme los estudios y cambié de actividad. Pero también es muy cierto, ¿no? Algo que pasa también por el estrés es dolores musculares, ¿no? Ujú. Que si te duele el cuello, si te duele la espalda, si te duele la cadera, ¿no? Y que también lo puedes confundir con otras cuestiones como el riñón, ¿no? O la vesícula, no lo sé, por decirte algo. Claro, y que por un lado es el tema de confundir síntomas con cosas más graves, pero por el otro también es, pues, todas las implicaciones que tiene el estrés, ¿no? Que te puede llegar a dar Ujú. junto con otros factores, pero te puede llegar a dar un cáncer, una cuestión todavía más grave, ¿no? Sí, el tema del cáncer es muy importante en esta actualidad porque la mayoría de enfermedades se podrían prevenir hasta un 30% Ah, si los pacientes o las personas colaboradores se hicieran estudios con frecuencia. claro. Y bajaran sus factores de riesgo, me imagino. También. Como el estrés Ujú, y todo ese tipo de cosas. Perfecto. Aquí me gustaría preguntarte, Cris, ¿qué les recomendarías a las personas que nos están viendo para empezar a cuidar su salud mejor, estando en el momento que están, en el trabajo que están, para empezar a cuidar más esta parte? claro. Número uno, hacerse estudios. No sé las personas de la audiencia hace cuánto se los hayan realizado, pero sí o sí, en una próxima semana, un próximo fin de semana o en el tiempo corto,
realízate estudios. Hazte estudios para saber qué es lo que tienes. Número 2, mejora tu alimentación. Sé por experiencia que es muy complejo. Comes lo que tienes a la mano y comes lo que puedes, o a veces no comes. Lo ideal sería que hicieras 3 comidas al día, pero en ocasiones por el trabajo, yo también lo viví, haces una. Bueno, esa única comida que hagas, hazla de forma correcta. Mete un poco de verdura, mete también agua, ¿no? Porque en nuestro país estamos muy acostumbrados a tomar refresco y cero agua, ¿no? Entonces, toma 2 litros, es la recomendación por parte de los nutriólogos, ¿no? Pero si tomas 1 litro, medio litro, pero toma agua, ¿no? Y en la medida que puedas, haz ejercicio. No te digo que el día de mañana te pares y corres un maratón. No, encuentra el ejercicio que a ti te agrade. Hacer, no sé, yoga, pilates, salir a caminar, mínimo unos 15 minutos al día, ¿no? De pronto me lo preguntan, oye, es que tú porque tienes tiempo, tú porque puedes. Claro, si tú también lo quisieras hacer, lo podrías hacer. En tu hora de comida, podrías salir a caminar, ¿no? En la mañana, despiértate una media hora antes, ¿no? O cuando llegas al trabajo, ¿no? O, por ejemplo, un día no tomes transporte, si son 5 minutos, ¿no? Hazlos caminando. Eso es Claro. lo que yo les recomendaría. Me encanta, y me encanta porque es como algo de lo que yo también hablo mucho de ves las por un lado, ves las estadísticas del tiempo que la gente pasa viendo redes sociales, Ah, que si nos están viendo en redes sociales, pues bueno, este, que son 3 horas, 4 horas al día, pero al mismo tiempo no tenemos 20 minutos para prepararnos algo de comer más sano, o ujú. para salir a caminar 10 minutos, y que además salir a caminar tiene muchísimas ventajas, ¿no? Entonces, creo que sí es, primero empezar a hacernos responsables de nuestra salud y entender lo que hemos hablado todo este capítulo, que si nosotros no nos cuidamos y si nosotros no ponemos nuestra salud en primer lugar, pues va a ser difícil que alguien más lo haga por nosotros. Y en ese sentido, pues empezar con pequeños hábitos, como dices, poniéndole poquito tiempo para ir cambiando nuestros hábitos y nuestra salud, ¿no? Sí, claro, de pronto, inclusive también podría ser bueno la lectura. Claro, ¿No? ujú. La lectura también podría ser algo de lo que pueden implementar las personas para desconectarse un poco del estrés laboral, un poco de redes sociales y de esa manera hacer un cambio en su vida. Sí, por supuesto. Pues, ¿algo más que quieras comentar antes de que vayamos cerrando el episodio? Me gustaría preguntarte algo, Leire. Em, por ejemplo, cuando yo decidí dejar a un lado la ingeniería civil, el área de la construcción, por enfocarme a algo que no sabía en ese momento qué iba a hacer, y que tenía temas de salud, estaba muy estresado. Si en ese momento te hubiera encontrado, ¿qué me hubieras dicho? ¿De qué manera me hubieras podido ayudar? Creo que es una muy buena pregunta y justo muchas personas que se me acercan están como en este tipo de transiciones. Me parece que la parte en donde más ayudo en las sesiones de coaching que tengo es en el tema de claridad y el tema de estar en paz con la circunstancia actual, ¿no? Tú mencionas, va a depender de cada persona siempre, pero tú mencionas que tú ya tenías como una decisión de voy a hacer un cambio y en ese momento es cuando nos llegan todas las ideas de no se puede, es que no voy a encontrar nada, es que yo ya no sé hacer nada más que esto porque mi mundo es esto y es absolutamente lo único que puedo hacer. Y nos metemos mucho a cuestionar todos estos temas de mentalidad, porque si bien si bien la salud es lo que vamos a priorizar y vamos a priorizar ciertas cosas, pero a veces la mente nos pone ahí el pie diciéndonos: "No, pero ¿cómo vas a hacer algo nuevo?", ¿no? "¿Cómo te vas a salir del trabajo que tanto te ha costado de tu carrera?". Y es ahí donde las sesiones de coaching y todo lo que se hace en Vitarmonía ayuda muchísimo a que tú solito no te pongas el pie, ¿no? Y que tú empieces a encontrar la claridad de qué es lo que te gustaría hacer y llegues más rápido a ese resultado, al final de cuentas, sin pelearte tanto con las circunstancias y, por lo tanto, llevándotelas sin tanto estrés, ¿no? Porque, obviamente, hacer un cambio de carrera y algo nuevo y algo diferente puede ser superestresante también en un sentido de, no estoy durmiendo, como me siento que no voy a encontrar nada, no me estoy descuidando, y luego, ¿qué onda con el dinero? Perfecto, pues, muchas gracias, Cris, por estar el día de hoy aquí.
¿Algún comentario más antes de cerrar? Sé que las condiciones de cada persona que nos está viendo son diferentes. Sé que tal vez puedas hacer 3 horas de camino a tu trabajo. Sé que tal vez no puedas comer. Sé que tal vez no puedas tomar agua. Sé que inclusive te cuesta trabajo pedir ayuda. Sé que Sé que en algún momento de tu vida todo es complejo, todo es complicado, pero sí podrías empezar con lo que tienes. Podrías empezar a escuchar un podcast, podrías empezar a ver videos, podrías empezar por hacerte estudios y no llegar a un hospital, porque en ocasiones no me gusta ver a las personas en el hospital. Sí los acompaño, sí les ayudo para crearles una experiencia de salud agradable, pero en ocasiones nadie debería de llegar al hospital, ¿no? Pero si es tu caso, con todo gusto y con toda confianza te puedo apoyar. Gracias, Cris. ¿En dónde te encontramos en redes sociales? Claro que sí, mi Instagram está como Seguros con Cris. Ahí me puedes mandar un mensaje, puedes ver cuestiones de salud y algo de lo que pueda apoyar a tu audiencia. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en el episodio el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en @vitarmonía en Instagram y suscribirse al newsletter para que les lleguen todas las actualizaciones de lo que estamos haciendo. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hasta luego.